¿Quién diría que cuando llegó el Mazda RX-7 se volvería todo un rockstar, saliendo en todas las portadas de revistas, periódicos, bueno, en fin? Todos lo amaban, era fresco, aerodinámico, ligero, como una pluma y con el sonido más genial que hemos escuchado, mientras otros suenan así, otros así, pero este sonaba así. Haciendo que los Rotary Lovers se exciten al escucharlo. Sí. Y no solo ellos, también los Rotary Haters. Pero antes de hablarles del RX-7 y que llevó estas maravillosas máquinas a la extinción, quiero enviarles un saludito. Y voy a bloquear al que diga que me parezco a Bonnie Cepeda. Empecemos diciendo que el creador del motor rotativo fue el alemán Felix Wankel. Quería un motor que no tuviera vibraciones y para Mazda fue amor a primera vista. Pero este motor se comportaba como un niño malcriado, dando dolores de cabeza con los malditos rasguños del diablo. Pero llegó un héroe llamado Kenichi Yamamoto. Con su equipo de ingenieros lograron resolver el problema. Incorporaron los sellos Apex o carbones, como se le dice aquí en Puerto Rico. Y de ahí nació el Cosmos Sport, que fue el primer birotor del mundo. Desde ese momento, Mazda comenzó a ponerle el motor rotativo a casi todo, desde autos de lujo, sedanes, pick-up y bus. Sí, muñecos, bus. Si quieres saber más, puede ver este video, se los dejo en la descripción y al final. Pues de ahí también salió el Mazda R100 y aquí en mi vecindario empezó la fiebre de los rotativos y en las carreras le daban a sus competidores, como diría la abuela, de pasta y queso. Y así continuaría hasta llegar al RX-3 Savana para luego encontrar su grandeza. Y esto sería en un pequeño deportivo, pero no cualquier deportivo, cuando se lanzó la primera generación del Mazda Savana RX-7 en el 1978 para Japón. Y en Estados Unidos el RX-7 para el año modelo 1979. El pequeño deportivo japonés de 2 asientos cambió las reglas del juego. Y esto no solo porque era propulsado por un motor rotativo 12A, que era más pequeño y de solo 1 litro, lo que era cool e inusual, sino que también era relativamente ligero, con su gran escotilla trasera de cristal completamente moderno y sobre todo tenía faros delanteros emergentes. Todas las marcas que se respetaban tenían faros emergentes, lo que hacía verse geniales. Y Mazda trajo el RX-7 justo cuando la crisis del petróleo estaba finalizando en Estados Unidos. Y además era un deportivo económico que solo costaba unos $6,395, lo que permitía que más entusiastas se pusieran al volante del Mazda RX-7 SA o Serie 1. Y un auto que el fabricante recomendaba mantener la aceleración en la línea roja para que saliera el depósito de carbono y mantener el aceite a temperatura. Y Mazda, viendo el éxito de su bebé, con el motor que le había hinchado las pelotas, pero como diría la abuela, sarna con gusto no pica, deciden darle un lavado de cara al modelo del año 1981 con parachoques y faldillas traseras rediseñados, pero la mejor decisión fue botar para el carajo la transmisión de 4 velocidades por una transmisión manual estándar de 5 velocidades. Estas actualizaciones y los cambios en el interior fueron suficientes para denominar la Serie 2 en FB. También surgieron otros cambios importantes. Los frenos eran de disco delantero y traseros de tambor en los modelos base S, mientras que los modelos GSL de lujo tenían discos en las 4 ruedas. El motor continúa con el 12A de 1.2 litros, que producía solo 100 potritos, pero su pequeño tamaño permitía posicionarlo detrás del eje delantero para un centro de gravedad casi perfecto. En el 1984, el interior del FB RX-7 fue diseñado de manera más integral, mientras que también llegaría el famoso y más buscado 5 letras, y no es de motel, el GSL SE, que agregó un motor rotativo 13V de 1.3 litros con inyección de combustible y aumentando la maldita potencia a 135 potros. Esto en Estados Unidos, porque en Japón vería una introducción de un turbo añadido a su 12A. El GSL SE todavía pesaba menos de 2.500 libras, pero no solo subió la potencia y el peso, también subió unos dólares más. Obvio.
Obvio. Y en uno de estos voy a estar el próximo 8 de junio en Willimantic, Connecticut, en Invasión 413 Car Show. Pase con su máquina, lo estaré esperando. Y para más detalles, búsqueme en Facebook, Instagram o en la descripción le dejo también. Y recuerde, los tragos van por usted. Este RX-7 de Mazda tuvo un gran éxito en los deportes de motor, con las primeras versiones de carreras, terminando primero y segundo en su clase en las 24 horas de Daytona en el 1979. De hecho, los RX-7 ganaron la clase de carreras basada en la producción en GTU de IMSA 7 años seguidos y ganaron el campeonato GTO de IMSA durante 10 años consecutivos. Añádele a eso, los RX-7 de Tom Walking Show Racing ganaron el campeonato británico de turismo 2 veces consecutivas en el 1980 y 1981 en las carreras de arrastre, drag, arrancones o piqué, no importa como usted le diga. Con lo fácil que fue modificar estos motores, los mecánicos de México, Puerto Rico y Australia hacían maravillas. Incluso compitieron con éxito en el Campeonato Mundial de Rallys a principios de la década del 1980. Este carro hizo lo que le dio la maldita gana, teniendo tanto éxito que fue tal que se vendieron 570,000 unidades. Y relevando el FB, en el año modelo 1986 llega el RX-7 o Savannah RX-7 en Japón de segunda generación, más conocido como serie FC, más grande y más pesado. Es, no quiero decir robustito. Con un estilo inspirado en el Porsche 944. Sin embargo, el automóvil estaba muy desarrollado y era más exclusivo, con 146 potros, con su motor rotativo revisado 13V VDI. Más tarde recibiría una actualización al 13V DEI con 160 potros, con dirección asistida eléctrica y suspensión independiente adaptativa, opcional tipo puntal, el sistema de suspensión de seguimiento dinámico DTSS. Esto para que no culee como Cardi B. Les daban asientos traseros opcionales con algunos modelos del FC RX-7, pero no se encuentran comúnmente en el mercado estadounidense. Este carro estaba en boca de todos y Mazda todavía estaba calentando. Llega un RX-7 Turbo 2 en el 1987 con nada más que 182 potros y un tiempo de 0 a 60 millas por hora en menos de 7 segundos. Más tarde sería ajustado para alcanzar 200 potros. Este sería el más buscado y querido, y no solo por su turbo, el capó con su respiradero lo hace ver más agresivo. Y un poquito más tarde aparecería un RX-7 convertible, debutando en el 1988, y el mismo año una versión turbo de 10 aniversario del RX-7 Turbo 2. De esta última solo se fabricaron 1.500 unidades, pero en Japón verían una maldita edición limitada del RX-7 de segunda generación llamada Infinite. Estaba disponible con una producción limitada. Algunas características son suspensión mejorada, peso reducido, llantas de aleación de aluminio BBS, kit de parachoques aerodinámicos, barras en el piso del lado del pasajero y capó de aluminio. Además, mejoraron la ECU y ajustes al motor 13V turbo, aumentando la potencia a 215 potros. Muñecos, fue considerado como el high top de la serie FC, tanto que salía en el Initial D. La generación FC es bien buscada y por los amantes de las carreras drift más todavía. Si la primera fue buena y la segunda también, pero ¿quién iba a decir que la tercera iba a ser aún mejor, convirtiéndose en un clásico instantáneo, en el fin de una trilogía excitante? Inicio con... ¿Dónde se realizará la orgía de este año? En la década de 1990, la competencia había aumentado drásticamente, especialmente de los competidores japoneses de Mazda, lo que le llamaron la época dorada del JDM, donde Toyota, Honda, Nissan, Subaru y Mitsubishi tenían autos geniales en su cartera. Y Mazda lanzó en el 1993 el RX-7. Contaba con el elegante estilo orgánico de Tom Matano, el chasis súper rígido y ultraligero, conocido internamente como el FD3S, razón por lo cual los Rotary Lovers se refieren al automóvil de tercera generación como FD. Ese chasis estaba envuelto en una carrocería fluida que lograba lucir sensual como Shakira y al mismo tiempo ser fuerte como Ronda Rousey. El resultado fue una pieza de escultura rodante con calidad de museo. El motor seguía estando ubicado detrás del eje delantero, lo que ayudaba a lograr una distribución de peso equilibrada 50-50. Pero donde realmente brilla el coche es en el motor, donde Mazda lo apostó todo, con el 13V Ryu, que venía configurado con 2 turbos,
uno primario más pequeño y uno secundario más grande. Al activarse secuencialmente, el RX-7 tenía muy poco retraso en el turbo y un tiempo de 0 a 60 millas de menos de 5 segundos. Este Mazda RX-7 FD, mientras vas por la carretera y el segundo turbo se activa alrededor de las 4500 revoluciones, te daba un tirón que te pegaba la cinta, llegando hasta la línea roja de 8000 revoluciones por minuto. Y así, muñecos, empujarle 255 potros, que eran más que buenos para un peso de solo 2800 libras, pero desapareció después de solo 3 años en los Estados Unidos, siendo en 1995 el último año modelo. ¿Y qué causó esto? Bueno, hay dos razones. La primera, el precio de estos RX-7 se elevaría como una nota de hierba. Y fumando hierba, Ya que el yen, que es la moneda japonesa, recibiría un aumento. Mazda se vería en problemas financieros y Ford compraría una parte de Mazda y añade las regulaciones por las emisiones de gases. Mira, muñeco, aunque lo amemos, sabemos que no era el motor más ecológico que existía. Y eso tuvo sus consecuencias. Y no solo aquí. El Mazda RX-7 no pasó las pruebas de emisiones en toda Europa. Pero no se ponga triste, que todavía se fabricaban como Japón, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Y en el 1998 se dejaría solo para Japón y se vería el más coleccionable de todos los RX-7. Fue el último modelo limitado a solo 1500 unidades, apodado el Spirit R. Combinaron todas las características adicionales que Mazda había utilizado en anteriores ediciones especiales, haciendo una edición limitada con nuevas características exclusivas como rotores de frenos perforados en cruz. Sin embargo, en el 2001 se volvió casi imposible vender el automóvil debido a las estrictas regulaciones sobre emisiones de gases, terminando su producción en el 2002. Luego saldría un sucesor con muchas mejoras al motor, el RX-8. Pero este video es sobre el RX-7. Estos vehículos y motores han encontrado vida en fabricantes de piezas externas donde los aficionados del drift y las carreras y los arrancones han exprimido todo viendo la luz más allá del túnel. Y muñecos, después de 40 largos años. Y eso se logra por la gran cantidad de Rotary Lover que hay, también la cantidad de modificaciones. De eso también hay que darle gracias a la tecnología, como las ECUs programables, piezas en aluminio billet y las impresiones en 3D. Y así llevar estas máquinas a llegar a mucho más de 1200 potros. Nada mal para un motor de 1.3 litros, haciendo maravillas en el drift, en el time attack y en la aceleración. Autos como el jefe de jefe ha logrado 6 segundos y la familia del Team Tsunami con el Gabriel han logrado un tiempo de 6.03 segundos en el cuarto de milla a 222 millas por hora. Al día de hoy, Mazda cada vez nos ilusiona más, con conceptos nuevos y el último rotativo silencioso híbrido, que supuestamente está en producción, pero son, como diríamos en Puerto Rico, son unos parahuevos. Y a lo mejor no veremos más salir de fábrica, pero todavía hay rotativo para largo. Y no se vaya y deje su like, es de mucha ayuda. Comente si dejé algo, los estaré leyendo y recuerde ver estos videos o este